que la hacemos sin Joaquín Final, que siempre nos acompaña todos los viernes, razón por la cual al interponerse por las razones laborales me encuentro yo estando aquí los miércoles acompañándolo. Hoy la temática que nos va a convocar es la clasificación funcional en el básquetbol sobre silla de ruedas. Para eso tenemos tres grandes personas, clasificadoras funcionales, de un gran recorrido en el básquetbol sobre silla de ruedas a nivel nacional como también a nivel internacional. Pero antes de presentarlos a cada uno de ellos y para que puedan dar comienzo a la disertación, quiero recordarle un poquito también a cada uno de ustedes cómo es la agenda para lo que restan de las semanas que tenemos por delante. Recordarle que este viernes a las 6 de la tarde va a estar con nosotros Sabrina Caporazo. Sabrina es nutricionista y nos va a hablar sobre la nutrición deportiva aplicada a lo que es el básquetbol sobre silla de ruedas. La semana que viene, miércoles 24, 6 de la tarde, me va a estar acompañando el actual entrenador de la selección femenina de básquetbol sobre silla de ruedas, Carlos Cardarelli. Y Carlos ha invitado para esta ocasión a Alberto Castineira. Alberto Castineira ha pasado y ha sido entrenador del mítico y legendario Club Cudal en básquet sobre silla de ruedas. El día viernes, 26 de junio, a las 6 de la tarde, nuevamente va a estar con nosotros Kevin Boscarol, y en esta ocasión Kevin va a estar acompañado de Diego Bogado, que es kinesiólogo y también es colaborador actual del cuerpo técnico de la selección masculina de básquetbol sobre silla de rueda. Tanto Kevin como Diego van a estar hablando por un lado de lo que son las prevenciones de las lesiones en los atletas de básquetbol sobre silla de ruedas y lo que es el retorno al deporte. Y por último, el día miércoles 1 de julio, nos va a estar acompañando Silvia Galimberti desde Milán, donde nos va a hablar de la planificación y la gestión del club. Y después, bueno, la agenda sigue, pero no quiero ser tan extenso. Como siempre, también recordarles que, como cada semana, vamos a emitir los flyers para que se puedan inscribir. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Roberto Sánchez, a Cristina Rosselló y a Patricia Caraballo la predisposición y las ganas de poder estar aquí hoy miércoles, más que nada para poder hablar de lo que es la clasificación funcional en el básquetbol sobre silla de ruedas. Así que bueno, Roberto, como anfitrión de esta charla, te doy la palabra para que puedas presentar a tus dos compañeras. Gracias, Mauro. Buenas tardes a todos. Hay muchas caras que conozco, hay otras que no conozco, así que un gustazo verlo, por lo menos a través de estas videoconferencias, y espero que pronto nos podamos juntar para dar unos abrazos y tomar unos mates. Bueno, como dijo Mauro, hoy nos acompaña Cristina y Patricia. Son clasificadoras internacionales de la Federación Internacional de Básquet en Silla de Ruedas. Cristina es, junto con Luis Paz, que fue el que me inició en esto, la maestra que yo he tenido, de la que siempre he consultado, así que un abrazo muy grande para ella. Y con Patricia hemos podido compartir muchos torneos y hemos trabajado muchas veces juntos, así que también nos conocemos mucho y es un gusto que estén acá con nosotros. La charla esta vamos a tratar de que sea bien ágil, bien rápida, así vamos a la parte de las preguntas que nos pueden preguntar de los que quieran, menos del teléfono de Patricia, pregunten cualquier cosa. Para empezar, va a estar Cristina con ustedes. Mauro ya puede empezar a largar el PowerPoint. Y bueno, Cristina, te dejo a cargo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes. No vamos a decir, soy la más veterana del grupo y la que lleva más años en esto, y he vivido toda la experiencia del ciclo de lo que fue la clasificación funcional del básquet en silla de ruedas. Seguí. La próxima, Mauro.
el propósito y por qué clasificamos, que es lo más importante, no es porque seamos malos ni no malos, sino que es para que todos tengan igualdad de condiciones en los dos equipos y para que de cada uno tenga la posibilidad de jugar dentro de ese equipo. Porque si no, quizás ustedes van a ver la próxima. Van a ver que la próxima, Mauro, van a ver que aún los jugadores que tengan la misma discapacidad, porque todos van a decir, pero si yo soy amputado igual que él, ¿por qué tengo esta clase? O porque si yo tengo una polio igual que él, ¿por qué tengo esta otra clase? No, pero lo importante es que importa cómo juegan y cómo se hace. Por eso, lo más importante de todo esto es que la clasificación se va a hacer en la cancha, sentados en su silla de rueda, y se los va a ver cómo funcionan, cuál es su función en la cancha, en el partido, en jugando a nivel nacional. La condición médica no importa en este momento. Sí la vamos a tener en cuenta como patología, pero no se va a tener en cuenta a la hora de ver qué función tiene. Vos vas a ver qué está haciendo, cómo lanza, cómo rema, pero no importa esa función. Como digo, yo soy la más veterana del grupo, no voy a decir que soy la más vieja, y antes éramos los médicos los que clasificamos, por eso digo, yo fui clasificadora médica en los primeros torneos en los que empecé participando, y los médicos éramos como los dioses, hacíamos todo, clasificábamos básquetbol, atletismo, y más de un jugador, hoy dirigente de básquet en silla de ruedas, se ven a acordar de mí, de todos los insultos que me dieron por cómo era de bruja cuando los clasificaba. La clasificación, hoy por hoy, los clasificadores son clasificadores funcionales del básquet en silla de rueda, o sea, se fue familiarizando solo con este deporte, y no es que sean médicos, sino que son personas que tienen que entender lo que es el deporte, tienen que saber cuáles son los movimientos que se deben hacer, pero no son médicos. La formación médica es uno más, pueden ser médicos, exentrenadores, es deportista, fisioterapeutas, pero no tienen por qué ser médicos exclusivamente. La próxima. El sistema, de clasificación empezó en el año 82 por este desbalance que los médicos éramos un poco los dioses, y entonces empezó. Y hay un grupo de personas que para nosotros fueron nuestros grandes maestros, como Phil Kramer, Bernard Corbayou, ellos dos fueron mis profes. Por eso digo, soy de las más veteranas. Don Perryman, el australiano, Regina Costa actualmente, son los que hoy por hoy son los referentes a nivel de clasificación de básquet en silla de ruedas. La próxima. La próxima, Mauro. Ahí está. Lo importante es la función, no la discapacidad, como yo les decía. Dos jugadores pueden tener una paraplegia, pero no tienen por qué tener la misma categoría a nivel de la clasificación funcional. Lo vamos a ver cómo juegan. La próxima. Primero vamos a ver, hoy ha cambiado un poco, también lo que es la clasificación funcional también sigue cambiando, pero es importante tener un resumen de su historia clínica, y a veces, en algunos casos, es necesario ver una tomografía, una placa, una resonancia, depende qué discapacidad tenga y si eso justifica a la hora de la evaluación, si agrega o no agrega para esa discapacidad. Por ejemplo, una persona que es parapléjica y que a su vez tiene una lesión porque se lesionó los nervios de una mano, entonces en ese caso le vamos a pedir que adjunte los datos, los estudios recientes. Lo más importante, y otra cosa muy importante, es que la discapacidad tiene que ser en los miembros inferiores y que es permanente. Una discapacidad transitoria no nos sirve. Una persona que sufre una fractura va a tener una discapacidad, pero eso puede ser transitorio. Esa no puede jugar al básquet. Por ejemplo, en un jugador de básquet convencional que tiene un postoperatorio, tiene una lesión de los ligamentos,
y fue operado, y bueno, hasta que no complete la rehabilitación y ver que ese deportista no va a poder volver a jugar a la cancha en un básquet convencional, ese no podría ser tenido en cuenta en jugando al básquet en silla de ruedas. Nosotros vamos a observar a los jugadores no solo en el periodo en que están entrenando, que es cuando se hace la primer clasificación, sino también después los vamos a seguir observando en los partidos, que es como yo siempre digo, es la parte que duele, es la parte porque a veces van y reman y no tengo nada y no puedo y lanzo al aro y nunca le invoco, pero después los partidos cuando duelen, ahí se ve qué función tiene. Lo más importante a ver de estos jugadores, aparte de que tenga una discapacidad permanente de sus miembros inferiores, es ver, ¿tiene una pelvis activa o no? ¿A qué le llamo pelvis activa? A que esté sentado en su silla de rueda y sea estable, que esté sentado en una forma estable, que pueda estar sentado. Después vamos a ver si ese tronco es estable o no, y ver después, en última instancia, vamos a ver qué posición tiene en esa silla de rueda. La próxima. Como dije, a partir del 1 de enero se ha cambiado a nivel internacional por nuevas directrices que hay en el Comité Paralímpico Internacional. Entonces, tenemos que reevaluar a todos los deportistas. No es que vayan a cambiar la categoría, pero sí vamos a tener que tener en cuenta todas las cosas que antes muchas veces no se los tenía en cuenta. La foto del deportista de frente, como siempre, sin caravana, sin lentes, sin sombrero, y tampoco con macacada, como muchos que se pintan el pelo de un lado de verde, el otro azul. No, vamos a ser coherente. Es una foto para una federación internacional. La foto de cuerpo entero tiene que ser con short y remera deportiva. No es que vamos a ver cómo tiene las piernas, si son lindas, si son feas, en el caso de las mujeres, o algunos hombres, todo lo que vos quieras, pero si está depilado o no está depilado. Vamos a ver cómo es de su cuerpo entero. Esto sobre todo se fue tenido en cuenta para los que tienen una discapacidad mínima, pero como regla se le va a tener que hacer a todos. Si el deportista se puede parar, va a ser una foto de cuerpo entero parado. Si no, sentado en su silla de rueda deportiva. El resumen de la historia clínica con los tratamientos realizados. Esto es algo que se agregó a lo que era la clasificación general y los datos que vos tenías que mandar cuando empezaba un jugador nuevo. Ahora van a ser para todos. Otra cosa importante, y esto por un término médico ético más que nada, es que la historia debe estar firmada por un médico que no esté relacionado con ese equipo. Es un poco por ética. Si yo estoy en una relación directa con ese deportista, queda mal que yo firme esa historia clínica. Aunque sea mi paciente, aunque haya sido mi paciente desde niño, no es ético. Es como si yo firmara la historia o siguiera atendiendo a mi hijo, es lo mismo. Y después eso ya se hace desde hace tiempo, el consentimiento informado firmado por cada uno de los deportistas. Eso es importante porque hay veces que hay que compartir esa información con el IPC, en este caso con la IWF, y eso tiene que estar firmado. El deportista tiene que consentir que está de acuerdo en que su información sea evaluada por otros técnicos. La próxima. El equipo, después que lo evalúe, el equipo de clasificación en la cancha, durante un entrenamiento la primera vez, el equipo de clasificación va a hacer una clasificación preliminar, una clasificación con la que ese deportista va a ingresar a competir en ese torneo. Es importante esto porque esa clasificación va a estar emitida en una lista que todos los equipos de ese torneo van a conocer esa clasificación. Esa clasificación se informa al jugador y al técnico. Primero, después se publica. La clasificación después de esta primera clasificación puede variar, porque es como yo digo, cuando
empezar los partidos y empieza un buen partido, un partido Brasil-Argentina, donde se juega, donde es un partido reñido, ahí vas a ver los jugadores en serio, jugando en serio, como digo yo. Y bueno, en la primera etapa, en el torneo, ahí se le puede cambiar la clasificación, siempre y cuando sean jugadores nuevos, como yo digo. Si ese jugador ya tenía una evaluación de una tarjeta internacional, o sea, una evaluación IWBF, no podría cambiar hasta el final del torneo. Un jugador nuevo, después que el jugador ya se hizo todo el torneo, al final del torneo, ahí recién se va a entregar la clasificación definitiva. Muchas veces nos quedan dudas a los 3 clasificadores por lo general. Y bueno, si quedan dudas, vamos a ponerle una R de revisión para que sea observado por otro equipo en los próximos torneos. Y las modificaciones día a día, si es que se suceden, o al final del torneo, va a ser informada a todos los equipos. La próxima. Bueno, esto es un breve resumen de lo que podrían o no podrían hacer cada una de las clases. Y lo importante de esto es las cosas grandes al principio. Que la clase 1 tiene muy poco o no tiene control de su tronco. Entonces no va a poder rotar sus hombros. Para mí, el clase 1 es el que tiene el molinete en la cabeza, como digo yo. Hace todo el giro con el cuello. No tiene control de tronco. El clase 2 va a tener movimientos parcialmente controlados en el plano frontal y vertical con su tronco, no va a poder rotar muy poco. La clase 3 controla el tronco en el plano frontal y vertical. Clase 4 y 4 y medio ya tienen control en todos los planos. El clase 4 va a tener más control hacia un lado que hacia el otro. Bueno, a continuación, si no quedaron muchas preguntas y si no fui demasiado rápido, va a seguir Patricia con las clases funcionales. Patricia. Patricia, tenés que activar tu micrófono. Peço desculpas por meu portunhol. Ahora sí. Vamos ahora lá. Sí. Bueno, vamos falar agora de cada classe que a Cristina já pontuou. Então, na primeira classe que vamos falar é a classe mais barra e é a classe 1.0. A posição típica em sucilas de classe 1.0 é o jogador usa o respaldo alto e frouxo para se acomodar dentro de seu respaldo. El assento com o respaldo vão formar um ângulo agudo para dar estabilidade. Suas rodilhas estão mais altas que sua cadeira. Então, para a mesma forma, para dar seu equilíbrio. Usam uma grande inclinação camber de suas ruedas, estando mais acerca do solo. E alguns atletas usam cinturão ou farra abdominal. E normalmente são aqueles que têm parálises de tronco e de membros inferior. A próxima. Mauro. Sim. Vamos falar um pouquinho do 1.0, suas características com a pelota. Normalmente, estes atletas, eles driblam a pelota ao lado de suas cilas e acerca de seu tronco, como está na foto, porque requer muito esforço para manter sua postura. E normalmente vão com sua cabeça e seus ombros para trás para conseguir manter seu equilíbrio. Quando esse atleta passa a pelota com uma mão, ele necessita do respaldo da outra mão para seu equilíbrio, para seu apoio. Ao receber a pelota, necessita de apoio de seu respaldo
y leva su cabeça atrás. Não pode girar seu tronco, a menos que esteja estabilizado com sua outra mão. E este movimento é passivo e não ativo. A próxima. A próxima, Mauro. Obrigada. A posição típica de classe 2.0. Também a classe 2.0, o atleta usa no respaldo, só que este respaldo está no meio de seu tronco. Ela senta com o respaldo, também forma um ângulo agudo, só que é menos que a classe 1.0. Suas rodilhas permanecem mais altas que a cadeira. Usam amarras em la cadeira, em las pernas e los pés. Tiene movimento del tronco superior, como Cristina já falou anteriormente. La classe 2.0 possui rotação de tronco superior e flexão de tronco a 45 graus e retorno ativo. Não mais que isso. La próxima. A próxima, Mauro, por favor. Sim. As características com a pelota de classe 2.0. Eles já conseguem, por causa da flexão na frente a 45 graus, de driblar a pelota acerca de suas rodas dianteiras e cambiar de manos quando vão driblar. Permanecem numa posição mais vertical. São capazes de girar seu tronco superior sobre o tronco inferior. Não fazem o movimento de rotação completa, somente parcial, só até metade, só do seu tronco superior. E passa a pelota com uma mão. Podem inclinar seu tronco superior hacia adelante, como já falamos anteriormente, era 45 graus. Pode haver uma relativa perda de estabilidade em seu tronco inferior, porque não tem controle do seu tronco inferior. É como uma bailarina de hula-hula. Seu tronco inferior fica dançando, bailando. A próxima, Maura, por favor. Bien. Na classe 3, a posição típica já é bem diferente. Usam um respaldo muito baixo, tem pequenino ângulo entre o centro com o respaldo. Não necessitam mais, como Cristina falou, já começam a ter mais movimentação ativa em sua base de sustentação. Usam amarras em la cadeira, perna e em los pés. Tem movimento de tronco com uma unidade, rotação total e flexão adelante a 90 graus. Então, consegue girar à frente a 90 graus e retornar ativamente e rodar seu tronco superior junto com seu tronco inferior como uma unidade. A próxima. A próxima, Mauro, por favor. Sim. A característica com a pelota. O jogador é capaz de driblar a pelota delante de suas rodilhas. Como consegue ir a 90 graus, ele vai a 90 graus e dribla a pelota à frente de suas rodilhas. Com uma mão e a outra mão é capaz de acelerar forte. Driblam com velocidade máxima, sem perda de estabilidade do tronco. O tronco tem uma aparência de um tronco normal. São capazes de passar a pelota com uma mão sem apoio de sua outra mão, porque tem rotação do tronco superior e inferior. Utiliza, então, essa rotação para ganhar força, desempenho e alcance em um passe. São capazes de inclinar-se hacia... Acho que tem São capazes de inclinar-se hacia adelante para tomar a pelota e podem ver a posição vertical com facilidade. Pode
desculpem, tem dificuldade para volver à posição vertical depois de captar a pelota ao lado de suas silas, porque não tem plano lateral. Então, quando vão ao plano lateral, necessitam de outra mão para segurar as silas ou para segurar em seu próprio corpo para retorno passivo. Isto não é ativo. A próxima, Mauro, por favor. A próxima, Mauro. Sim, esta foto é dos exemplos de jogadores de classe 3.0, driblando bem à frente de suas silas, e a outra foto na rotação de tronco superior e inferior, sem a ajuda de suas manos. Agora sim, por favor. A próxima. Tiene. Na classe 4.0, o jogador tem um assento com um respaldo formando um ângulo reto, porque já tem movimentação ativa de sua cadeira. Forma um ângulo reto e, às vezes, um ângulo obtuso, ou seja, a cadeira está mais alta do que as rodilhas. Seu respaldo é muito baixo ou quase inexistente. Próxima. Bem. Bom, esse jogador, já falamos que tem toda seu plano de ação, menos em um lado, que é seu lado débil. Então, ele é capaz de driblar a pelota muito adelante, porque flexiona seu tronco e flexiona sua pelvis também adelante, e empurra com a outra mão as silas. Podem mover-se rapidamente, cambiar de direção, sem perda de estabilidade de tronco, e usam muito o tronco para os deslocamentos da cadeira, ao mesmo tempo que estão manuseando a pelota. Podem, então, flexionar, estender e girar o tronco completamente quando fazem passes com uma ou duas mãos. Bom equilíbrio a inclinar-se adelante, ao menos de um dos lados. Então, um lado com a pelota, ele inclina totalmente e retorna ativamente. Para o outro lado, ele necessita de uma mão para suporte, porque tem um lado débil e o outro lado bueno. Tem dificuldade para capturar a pelota em seu lado débil. A próxima, por favor. A classe 4.5, nós temos todos os planos de ação completo, então consegue realizar os movimentos para todos os lados. Ela senta com o respaldo, forma um ângulo reto também, ou às vezes obtuso, para ganhar em altura. Seu respaldo é baixo ou quase inexistente. A próxima. Mauro? Sim. É capaz de driblar a pelota muito adelante de suas rodilhas, empurra com a outra mão ao mesmo tempo, move-se rapidamente, cambia de direção sem perda de estabilidade de tronco, utiliza muito seu tronco para sua movimentação, para ganhar força, estabilidade e velocidade em suas silas, inclina seu tronco para hacer passes com uma mão facilmente a cada lado, porque possui os dois lados completos. Muito estável, quando captura a pelota em dois lados de sila. E no contato não perde seu equilíbrio em nenhum dos lados de suas silas. A próxima, por favor. Muito bem. Move seu tronco com força em todas as direções. Quando tiram ao cesto, eles podem inclinar igualmente a ambos os lados, que está um exemplo aí abaixo nessas figuras. Tem uma excelente estabilidade em plano lateral no rebote. As figuras abaixo mostram o mesmo atleta com inclinação total para ambos os lados. Tem um equilíbrio e conseguem realizar rebote, passe, em todas as direções.
La próxima. Muy bien. Cristina vai retornar agora para falar sobre as classes intermédias 1.5, 2.5 e 3.5. Muy obrigada. Gracias. Bueno, lo más importante, y que yo siempre recalco, es que las clases intermedias es eso, es intermedia, no es una clase específica. Es un poco más que 1 y menos que 2. O sea, es una clase que es algo que tú tenés que observar en la cancha. La próxima. La próxima, Mauro. Entonces, tú tenés indicios de que un jugador de clase 1 es más que un clase 1, pero no llega a ser un clase 2. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de rotación, porque tiene un poco más de movimientos hacia adelante y hacia atrás, porque su respaldo no es tan atrás como se quiere, pero lo más importante de eso es observarlo, es ver cada uno de los movimientos, porque el básquet en silla de rueda es eso. El básquet se juega con las dos manos, hay que remar, como el caso de, como si fuera un jugador convencional que lo haría caminando, bueno, este va a remar, va a frenar, va a lanzar, va a rebotar. Entonces tenés que ver cada uno de los movimientos y ver en qué no es clase 2 y en qué es un poco más que clase 1. La próxima. La próxima, Mauro. Lo más importante de esto es eso, que no es una clase. Ustedes ven cómo defiende la pelota la jugadora número 11, que la defiende más que un jugador 1. Pero no y tiene un poco más de rotación que el clase 1, porque el clase 1 no tiene nada de rotación de hombro, pero no es un clase, no tiene su estabilidad de ese tronco superior como lo tendría un clase 2. La próxima. La próxima, Mauro. Ahí está. Porque lo mismo, clase 2, ¿por qué no es un clase 3? Este jugador, ustedes lo van a ver, y driblea la pelota un poco más adelante, pero está sosteniéndose ese brazo en sus rodillas, está manteniendo la otra mano en la rueda, tiene una rotación que no es completa. Entonces, eso es lo más importante. Casi lo característico de clase 2,5 es que driblea la pelota delante de sus rodillas. Clase 2 la va a driblear acá, al costado. Clase 1, ahí, adelante, muy pegado a la silla. Pero el clase 2,5 puede driblear y pegar la pelota y él pasa de una mano a la otra en una forma muy rápida. La próxima. Mauro. Y eso es, en el caso de los amputados, es muy importante esto. Por en el caso de los amputados, ¿cuándo va a ser 2,5? Cuando aquellos jugadores, que hay muy pocos a nivel mundial, que tienen una desarticulación bilateral de cadera. Si yo te saco las dos articulaciones de cadera, esa pelvis no va a estar nada estable, va a ser como si fuera una canasta. Entonces, en ese caso, no llega a ser un 3, no lo podés ser un 3 porque no tiene esa estabilidad. Va a tener un muy buen tronco, pero su pelvis es una canasta. La próxima. Lo mismo. Van a ver que ella puede driblear, pero siempre se está manteniendo con esa mano. No tiene el tronco que tiene el 2, ni va a tener la agilidad, la agilidad que tiene el 3 para driblear. La próxima. Y en el caso de los 3.5, es lo mismo. Hoy hablamos que el 3 es como la vedette de la cancha. Es el que puede driblear adelante, al costado, es el que se mueve más rápido en la silla dentro de la cancha, pero no va a tener la inclinación hacia los lados como tiene el clase 4 o 4,5. Entonces el 3,5 va a tener un poco más que el 3, pero no va a llegar a ser el 4. No va a tener la posibilidad de inclinar su tronco totalmente hacia uno de los lados. La próxima.
En este caso, él se tiene que mantener con su mano para poder inclinar su tronco. La próxima. Y en el caso de los amputados, y esto es algo que también ha cambiado, en el caso de las hemipelvectomías, como ven acá, la hemipelvectomía es cuando yo le saco toda la pelvis, le saco todo lo que es el isquion, toda la hemipelvis. Esto se hace en una gran cirugía, una gran mutilación que se hace muchas veces por tumores, porque de otra forma no es. Entonces, en estos casos va a tener una pelvis que de un lado va a ser estable, porque tengo toda la pierna, tengo todo, buena pierna. Pero por tener una buena pierna, una sola, no puede ser un 4, porque de este lado no tengo nada, me voy porque no tengo nada. Hay muchos, hoy por hoy, hay muchos casos, antes teníamos que desarticular y le sacábamos toda la pierna. Yo lo hablo como médico, como traumatólogo. Hoy por hoy hay cirugías que son cruentas y que se hacen en conjunto entre el cirujano vascular, el cirujano de abdomen y los traumatólogos, y se le puede dejar, se le saca todo lo que es la parte ósea y queda un miembro, a veces le queda la pierna y le queda su pelvis, que es estética, pero funcionalmente no es activa. Entonces también vos lo vas a ver y, pero tiene la pierna. Pero ¿cómo es esa pelvis y esa pierna? ¿Es activa? No, no es activa. Es estética. Pero psicológicamente es muy importante para esa persona verse completa y no verse con esta mutilación. La próxima. En el caso de las amputaciones de muslo con un muñón muy corto y que no está amarrado, también es una clase 3.5. En el caso de los muñones se mide el largo del fémur, se divide en 3. Entonces, si ese muñón lo llamamos muñón corto, cuando no llega a 1/3, o cuando de uno es un poquito más y otro menos. En el caso que sea un doble amputado, como en este caso, tenemos que medir el largo del brazo, desde el codo hasta el dedo mayor. Ese, si ustedes se lo miden ustedes, cada uno de ustedes, ahí van a ver que si pongo el codo a nivel de mi cadera, el dedo mayor me llega a la rodilla. Eso normalmente, tampoco vamos a hacer malabares. En el caso de que sea un desarticulado de cadera de un lado y con el muñón bajo rodilla y amarrado a la silla, que actúa como si fuera un pilón, en ese caso también es un 3.5. La próxima. Jugadores, esta fue una de las mejores jugadoras del mundo, Chantal de Canadá, era una hemipelvectomía de hace muchos años, y en el caso de él, de tanto, que es un jugador de Jamaica, era un jugador que tiene su amputación bilateral de miembros inferiores, pero mírenle las manos, tiene una deformación de ambas manos. En estos casos también, en cuando tienen las deformaciones o las lesiones en los miembros superiores, también hay que observarlos en cancha y ver, primero vemos del tronco inferior, qué clase tiene, o sea, los miembros inferiores. Después veo el tronco. ¿Cómo es el tronco? Es un tronco de 1, de 2, de 3 o de 4. Y después veo en qué influye la deformación que tiene esos brazos en cómo rema, cómo driblea, cómo frena, cómo lanza, cómo recibe. Y de ahí voy viendo y observando qué puntaje le puedo sacar. La próxima. Bueno, y ahora va a seguir Roberto con lo fundamental y lo que serían las piernas de nuestros jugadores, que son las sillas de ruedas. Roberto. Bueno, gracias, chicas. Espectacular lo suyo. Vamos con el tema. Vez, no hablamos mucho. Perfecto. Vamos con el tema de la instalación en la silla de ruedas. Un punto que nosotros como clasificadores tenemos que tener en cuenta cuando vienen nuevos jugadores
es su instalación en la silla de rueda. Es importante que los jugadores estén bien sentados en la silla de rueda. Y tanto el jugador como los técnicos tienen que estar experimentando a ver cuál es la mejor posición de cada jugador en la silla de rueda. Internacionalmente hay un caso muy típico de uno que fue el mejor jugador para varios del mundo, que es Patrick Anderson, que en un determinado torneo, de venir con sillas altas, pasó a una silla más baja. Entonces, esa técnica o táctica le cambió a él la silla. No sé cuál fue la mejor, si fue mejor o peor, mejor dicho, para ese torneo. Pero así como cambió Patrick Anderson, yo creo que todos tienen que en algún momento experimentar cuál es su mejor posición. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no debemos penalizar o castigar al jugador por estar mal sentado, sino que al contrario, nosotros tenemos que de alguna manera imaginarnos cómo es un funcionamiento en una silla ideal, ya que está capacitado para hacer un montón de acciones y a lo mejor por la silla no las puede hacer. La próxima, Mauro. Esta va saliendo de a una por vez, correcto. En la elección de las sillas, creo que esto, Amado Pérez, un excelente jugador de nuestra selección argentina, ya había hablado algo, así que vamos a pasar muy rápido. Tiene que opinar el jugador, anda dándole clic nomás que van a salir las otras, el director técnico, el preparador físico, si tiene la opción doctor, fisiatra, el constructor y el mecánico. Es importantísimo aquellos equipos que tengan todo este equipo interdisciplinario, que puedan opinar y charlar con el jugador a ver cuál es la mejor posición, ya sea porque tiene una discapacidad muy severa en la columna, tiene una desviación hacia un lado, una desviación hacia adelante, en su parte de la pelvis donde se sienta. Entonces tienen que ir corrigiendo permanentemente cuál es la condición. Generalmente los equipos, son pocos equipos que pueden llegar a tener un staff de esta característica. Así que generalmente se la tienen que arreglar entre 3 personas: el jugador, el director técnico y el mecánico. Pero bueno, es como si alguna vez ustedes tienen oportunidad de charlar con su doctor o con el constructor, y de comentar cómo se sentirían ustedes mejor en la silla. En la actualidad los constructores opinan mucho porque toman muchas medidas, así que eso está bueno también. Pero hay un tema acá, hablando de constructor. En muchos casos nos hemos encontrado con que compran las sillas de rueda gracias a un subsidio, gracias a un sponsor, y las sillas de rueda compran al por mayor, por decir así, 10, 15 sillas de rueda, pero son todas para clase baja o clase alta, y vienen todas iguales. Entonces eso después el mecánico se tiene que ajustar muchísimo para poder hacer la silla de rueda personalizada. Vamos con la próxima, Mauro. Como explicaba recién, cuando nos toca observar a una persona que está mal sentada en la silla de rueda, nosotros tenemos que tener la habilidad de intentar imaginar cómo el jugador estaría en su posición óptima. A ver, por ahí si doy un ejemplo, se lo van a entender. Un jugador que aparentemente es categoría 4, se sienta en una silla que tiene
el asiento muy inclinado hacia atrás con un ángulo muy agudo, las rodillas altas con respecto a su cadera, y los amarres son altos porque ya venían con la silla y quedó con el amarre muy alto. Ese jugador seguramente en la cancha no va a desarrollar todo su potencial en cuanto a la funcionalidad, ya que no va a poder exprimir su plano lateral, su plano frontal y sus giros que tiene con la columna. Pero funcionalmente todos esos músculos funcionan perfectamente, valga la redundancia. Pero o ya sea o por las rodillas o por la cadera como está encajada o por el amarre que tiene, no va a poder irse hacia adelante y hacia atrás, no va a poder girar a un lado y al otro. Entonces nosotros nos tenemos que imaginar a ese jugador, si hemos detectado que es funcional en cuanto a al manejo de la columna y de la pelvis, si está mal sentado, nos tenemos que imaginar cómo sería su posición óptima. En muchos casos hacemos algún comentario al jugador, pero generalmente eso lo tienen que tratar de descifrar entre el jugador y el técnico. Próxima, por favor. Esto es muy importante. Esta también salen a medida que vas cliqueando, Mauro. Los amarres o los strapping no modifican la categoría de un jugador. Eso hace bastante tiempo atrás, hasta se marcaban en el carnet que se otorgaba de la Federación Internacional y de las federaciones nacionales cuáles eran los strapping que usaba un jugador. En la actualidad no se marcan ni sale ya el muñequito, ya que se llegó a la conclusión que un strapping no puede cambiar la acción que realiza un músculo. Es imposible que un strapping pueda mejorarme en cuanto a pasar de tener una pelvis pasiva a una pelvis activa. Entonces, no hay ningún problema de que de un partido al otro un jugador juegue con más strapping. Otra vez el clic, Mauro. Hay un solo caso donde se tiene que avisar y se aclara, que es el jugador amputado doble bajo rodilla. Si ese jugador amputado doble bajo rodilla usa sus strapping por encima de las rodillas, es categoría 4. Si además de usar strapping por encima de las rodillas, usa strapping o amarres abajo de las rodillas, aunque sea en una sola pierna, pasa a ser jugador 4.5. Es el único caso donde se cambia. Y ese jugador tiene la obligación de aclarar su situación antes de un torneo, si ha cambiado su situación en cuanto al uso de los strapping. Si es un jugador que en el momento de la clasificación se clasificó sin strapping bajo rodilla, se lo clasifica como 4. Si en el próximo partido ocupa un strapping bajo rodilla, se lo va a penalizar porque es como si estuviera haciendo trampa. Próxima. Y aprieta otra más, correcto. Otra más, aprieta por fin. Ahí estamos. ¿Qué pasa con los strapping? Los strapping se gana en seguridad y estabilidad. Mientras más nos pongamos, más seguridad y estabilidad vamos a tener con respecto a la silla de ruedas y las caídas. Pero ¿eso en qué se transforma? Que a mayor cantidad de amarres, menos volumen de acción tengo. El volumen de acción lo podemos simplificar diciendo con que es una esfera que yo tengo alrededor del cuerpo mío cuando agarro la pelota con las dos manos y la hago rodar por todo el campo de acción que tengo. Y puedo irme hacia abajo, hacia un lateral o hacia atrás y volver a la posición vertical sin agarrarme de ningún lado. Eso se llama volumen de acción. Entonces, a mayor amarres es lógico que voy a tener menos volumen de acción. Pero a mayor amarres voy a tener más estabilidad. Entonces tengo que ir jugando a ver qué es lo que me conviene. Próxima, Mauro.
la clasificación es un proceso muy importante para todos los equipos, pero nunca debe dominar el deporte. Es algo que es necesaria para que la justa deportiva, justamente, esa palabra, sea equitativa, sea correcta. Siempre debe ser discreta, debe ser respetuosa del jugador como individuo. Los clasificadores no podemos andar señalando o mostrando públicamente las discapacidades visibles de los atletas, como decir, mira, ese jugador con ese muñón corto no puede ser nunca un jugador categoría 4.5 y que se entere la gente, por ejemplo. Eso es una falta de ética muy grande y tiene que ser respetuosa con el jugador. Y otra cosa importante es que las conversaciones que se tienen entre clasificadores, jugadores y técnicos es confidencial. Esas conversaciones nunca deberán ser escuchadas por otras personas y relacionadas fuera del ámbito de la clasificación. Próxima, Mauro. Con esto estamos ya terminando la parte de información rápida que les brindamos en muy poco tiempo. ¿Y qué queremos dejarle? Que nosotros pensamos que desarrollando pensamientos independientes, compartiendo nuestras opiniones y escuchando la de nuestros colegas, es la forma en que serviremos al deporte y a los jugadores. En cuanto me refiero al desarrollando y compartiendo, no solo entre clasificadores, sino que desde nuestro punto de vista del cuerpo de clasificación de la Federación Internacional estamos abiertos para escuchar todo tipo de opiniones de jugadores, de técnicos, de preparadores físicos. Así que gracias por escucharnos y esperemos, como dice acá, poder contestar y resolver vuestras dudas. Listo, Mauro. Bueno, perfecto. Gracias, Roberto, Patricia y Cristina, como siempre, muy claro cada uno de los conceptos en cuanto al temario. Bueno, preguntas hay. Acá hay una pregunta en el chat, después tengo otras que me fui anotando también. Gastón, o sea, no sé para quién es la pregunta, yo la hago para los tres y bueno, dale. Responderla lo dice. Gastón pregunta, ¿el jugador 3.5C o se me complejiza cuando no son traumáticas, no amputaciones ni desarticulaciones, sino deficiencias congénitas que se comportan como tal? Bien. Cristina, ¿quieres empezar contestando, por favor? Con el audio. Sí, está. Perdón, lo que es muy importante observar al jugador. Hay muchos que son secuelas de polio o malformaciones congénitas, como él dijo, y es importante ver qué función tienen. Es lo que siempre le digo. Tú tenés que ver qué función tiene el jugador en cada una de las acciones que implica el básquet en silla de ruedas. Y de ahí ver qué clase, en dónde estaría. Lo fundamental del clase 3, 3.5, 4, es ver qué función tiene. ¿Tiene una función como 3 o como 4? Y después de verlo, si esa función lo encasillo entre 3 y 4, bueno, ¿qué tiene más que el 3? ¿Qué puede hacer el 3 y qué puede hacer el 4? Y de ahí veo qué clase le voy a ir dando. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué diferencia funcional hay con un jugador con amputación de los dos miembros inferiores y un miembro superior clasificado 1 o 1.5 que maneja todos los planos con jugadores clasificación 2,5, 3 y 3,5? Ese es Gustavo Villafañe. El único claro, que tiene... La pregunta es no tenga dúvida. Muy controvertido. Pero la pregunta apunta a la diferencia
si es 1 o 1,5, ya que manejan todos los planos de clasificación como el 2,5, el 3 y el 3,5. Bueno, fundamental de lo de Gustavo, o de ese jugador, que primero le observás, como dije, lo fundamental, qué tienen sus miembros inferiores, después, qué tienen su tronco, y después, y lo fundamental, el básquet en silla de ruedas se juega con las 2 manos. Si yo tengo 2 manos para remar, driblear, tirar, aunque sea clase 1, voy a tener las 2 manos para lanzar al aro, para recibir, para driblear, para todo. En el caso de Gustavo, que no, vos lo ves y sí, marca un 3, un 4, 4,5, lo he visto marcando. Pero ¿y del otro lado qué tengo? Nada. Y fue clarísimo, claro, en el partido con Colombia. Sí, Cristina, ele perde este plano de ação todo. Ele não tem esta movimentação de dos lados. Então, o outro, ele tem que usar uma mão para fazer a função dos 2 lados para compensar. E isso é uma compensação que é própria do atleta. Claro, pero me están respondiendo como clasificado 1.0 y la pregunta hace la diferencia funcional entre 1 o 1.5. Él es más que 1 porque tiene mejor, aunque no tenga ese brazo, él rota. Él puede rotar un poco. Tú le ves la función que la tiene más de 1. Pero no llega a ser un 2 tampoco. Está bien. Por eso es 1,5. Está bien. Los cambios en los protocolos de clasificación, ¿a qué se deben? A que hay, a nivel, éramos uno de los pocos que hacíamos solo clasificación funcional. Entonces, ahora por los nuevos protocolos de IPC, debemos de tener toda esa parte médica como antecedente, que no se tenían mucho, o sea, primero se tuvo en cuenta en la IWF, después se fue sacando, y hoy por hoy hay que volver a tener ese respaldo médico. No es que tengas que tener, que va a cambiar la clasificación, pero tenés que tener un respaldo médico, que solo se tenía, y se tenía muy en cuenta en las clases 4 y 4.5. Y todo esto que estás comentando, Cristina, o Patricia, o Roberto, ¿hace que corra peligro el básquetbol sobre silla de ruedas en los próximos Juegos Paralímpicos o en París 2024? París 2024 va a haber básquet en silla de ruedas 3x3. Sí. Gracias. En cuestión del protocolo. No va a haber. Ya quedó, ya se llegó a un acuerdo con el IPC, y siguiendo todo este reglamento no es que se vaya a sacar el básquet. El básquet es algo que lleva multitudes, lleva muchos días, yo sé que también se tiene en cuenta la parte económica, pero sí, es muy importante como deporte, como inclusión, como recreación. O sea que va a seguir el básquet. No creo que se vaya a sacar el básquet. Claro, ahí como dice Cristina, hubo un llamado de atención del IPC, el Comité Paralímpico Internacional, para la IWBF, para que se adecuara a los estándares de clasificación del IPC. ¿Qué era lo que la IWBF estaba un poco en desacuerdo con el IPC? Era entregar toda la documentación referida a la historia clínica de sus jugadores al IPC. Una vez que se llegó al acuerdo y que se dijo que sí, que la IWBF va a proporcionar toda esa información, se han estudiado de nuevo las advertencias que se le hicieron, sobre todo por los Juegos de París, sobre todo también por el juego ahora de Japón, y el básquet aparentemente sigue sin ningún tipo de inconveniente en los Juegos Olímpicos. Sí, no va a salir. También tengo una pregunta para trasladarle del canal de YouTube, que nos están viendo también alrededor de 20 personas. Marcio Lemos pregunta: ¿cómo interfieren el trauma y las amputaciones de las extremidades superiores
con la clasificación funcional, ¿cómo pueden interferir o calcularse las lesiones de dedos, manos y muñecas en su clase? Eso que ya se dijo. Primero tenés que ver qué discapacidad tienes de miembros inferiores. Y después ver si esas amputaciones o lesiones de los nervios en los miembros inferiores, superiores, perdón, en su brazo, van a influir y en qué medida en cada una de las clases. Está bien, perfecto. Y a ver, esta pregunta a lo mejor puede ser también que se haya respondido. Cuando un jugador amputado, monoamputado, doble amputado, como ustedes quieran, y que también tiene lesiones en los miembros superiores, ¿cómo se evalúa y consideran esas lesiones? Claro. Dale, Patricia. Sim, a mesma situação que viemos falando, e acredito que essa seja uma pergunta que esteja repetindo algumas vezes, né? Então, vocês acham que é uma dúvida real, porque quando avaliamos um jogador que tem uma lesão de membro inferior, uma amputação, mas uma lesão de manos ou uma lesão de braço, como Cristina já explicou anteriormente, primeiro vemos qual qual classe está seu tronco. Se estás na classe 3, se ele consegue ir a 90 graus e retornar o seu tronco, se ele consegue rodar seu tronco superior e inferior. Ok, tem classe de tronco 3. Serra. Mas como faz para movimentar sua mano com sua sila de rodas e como é sua movimentação com a pelota? O quanto ele ganha e o quanto ele perde. Então, nós vamos avaliar a lei de vantagem e desvantagem. O quanto ele é igual a um jogador de classe 3, ele está equiparado? Não estás. Então, estás equiparado a um classe 12,5, e vamos conversando e chegando a uma conclusão de 1 para 1. Assim que nós fazemos. Perfecto. Correto, Cristina, Roberto? Perfecto. Tengo una pregunta para los tres, ya que la podrían responder cada uno desde las federaciones que representan. Milton pregunta, ¿cada cuánto tiempo se hacen las clasificaciones de jugadores en las federaciones? O sea, lo pueden responder individualmente. ¿Por la Federación Internacional? No, por las federaciones en su país. Nacionales. Claro. ¿Por las federaciones nacionales? Exacto. Bueno, en principio y por ética, si tú tenés un jugador que tiene una clase internacional o una clasificación de zona, vos a nivel nacional no lo podrías, por ética, no lo podés ni subir ni bajar. Si ese jugador tiene una clasificación nacional, en ese caso lo evaluás y lo evaluás en este torneo, en el otro. Mientras sea jugador nuevo, lo podés volver a evaluar. Ahora, si ese jugador tiene una tarjeta internacional, por ética a nuestros propios compañeros, no lo deberíamos de tocar. Em meu país é a mesma coisa, porque quando temos uma classificação em WBF, que seja América ou que seja internacional, os colegas, eles são de um nível mais elevado, de experiência mais elevado, por isso que estão lá. E por ética, e por respeito, e porque avaliaram juntos numa outra banca de mais experiência. Não trocamos esse atleta continua com sua classe internacional. De nível nacional, da mesma forma. Nós temos os torneios estaduais, os torneios municipais, não, mas mais estaduais e as partidas de primeira divisão, segunda, terceira, os brasileiros, e sim, nós cambiamos quando vemos que tem alguma alteração. Chamamos
o atleta hoje em dia e o técnico e explicamos para os dois o porquê estamos cambiando sua classe quando fecharmos esta mesma classe. Roberto? Correcto. En Argentina, lo ideal que siempre charlamos es que todos los años podamos observar a todos los jugadores. Durante el año 2019 no pudimos hacer el trabajo por una cuestión de costos, ya que el desplazar el panel de clasificadores a todos los torneos que se hacen en Argentina y debido a las distancias que hay, se incrementaban directamente iba a pasar ese costo a los clubes. Sí se hizo en el 2018 que se reevaluaron todos los jugadores que participaron de las 3 categorías en Argentina. Entonces, una vez terminado el 2018, solamente los casos donde era necesario, porque habían jugadores nuevos, se enviaban clasificadores y si era necesario, se corregía la clasificación. También se realiza cuando hay un pedido concreto de un club junto con el jugador para corregir una clasificación, para que se lo observe y se lo reevalúe. Pero digo, estamos atados a las condiciones económicas, no porque no tengamos clasificadores. En este momento en Argentina tenemos 5 clasificadores que bien podríamos acceder a la mayoría de los torneos durante todo el año y una cuestión económica no lo podemos hacer. Se tendrá que estudiar de qué manera se van a solventar esos costos. Posso completar mais uma coisa? Porque em Brasil, graças a Deus, nós conseguimos, em todos os torneios da Confederação Brasileira, nós temos uma banca com 3 classificadores. E quando estamos num torneio onde os classificadores são regionais e às vezes não têm conhecimento suficiente para cambiar uma classe de um jogador, eles anotam e repassam, e no próximo torneio, com classificadores mais experientes na banca, observamos e aí sim conseguimos cambiar o jogador. Gracias. Perfecto. Perfecto, Patricia. Una pregunta para los 3. Si un jugador, como explicaron hoy, de cómo estaban sentados, su respaldo, el asiento, iniciaron con la clase 1.0, la pregunta es si un jugador clase 1.0 se sienta en su silla con ángulo a 90 grados, con todo su potencial desarrollado, ¿puede influir en su reclasificación funcional? Yo creo que si ese jugador está sentado sin amarres en una silla con un asiento en ángulo de 90 grados, va a tener serios problemas de estabilidad y va a ser muy notorio que está mal sentado y que no va a sacar todo su potencial a flote justamente por la inestabilidad. De todas maneras, él es libre de jugar de esa manera si lo quiere. En ese caso, seguramente el grupo de clasificadores comentará, la verdad que ese jugador está un poco mal sentado, a lo mejor corrige su juego si tiene las rodillas más altas, pero al no tener funcionalidad en la pelvis, al no poder sostener el tronco, seguramente se irá a caer. Así que su volumen de acción nunca va a ser mayor, porque si bien va a ir hacia adelante, va a aumentar la cantidad de espacio donde él sostiene la pelota, cuando quiera regresar a su posición vertical va a tener que largar la pelota para volver. Entonces eso no se considera un aumento del volumen de acción, Mauro. Perfecto. Bueno, también nos preguntan ¿cómo se establece la discapacidad mínima? ¿Qué criterio se utiliza para establecer que un jugador no está en condiciones de participar en el básquet convencional?
Bueno, Perfecto. yo, La doctora Cristina es especialista en ese Sí. tema. yo fui, integré comisiones y sigo siendo. Hoy por hoy, y para ser un jugador que pueda jugar en silla de rueda, tiene que no poder jugar, saltar, driblear o correr como un jugador convencional. Para lo cual, 6 meses antes del próximo torneo, debería enviar una foto, una copia de su historia clínica, de cuál fue el tratamiento. Como dije, tienen que tener una discapacidad permanente, no que esté en rehabilitación. Todo cuál fue su historia clínica, su rehabilitación y cuáles son los exámenes médicos que se le realizaron. En el caso, por ejemplo, de una inestabilidad de rodilla completa. Entonces, cuál es su resonancia, su examen médico, su tomografía, qué cirugía se le hizo y qué tratamiento de rehabilitación. Y una vez que tú estás en el próximo, después de haber mandado toda esa documentación que va a ser evaluada por una comisión, se aprueba que ese jugador, si se aprueba que todo está bien, ese jugador va a ir al próximo torneo. Va a ir como jugador nuevo, en observación, como discapacidad mínima. Y los 3 clasificadores lo observarán y verán si puede o no puede jugar como un jugador convencional, sí o no. ¿Ah? Pero va a ir como jugador nuevo, integrando una selección, con el riesgo de que esa selección, si ese jugador no está aprobado por el panel de clasificación, se quedan con 11 jugadores y no con 12. Perfecto. Nos preguntan también, Milton pregunta, ¿quiénes son los encargados a nivel Sudamérica responsables de la Comisión de Evaluación de Atletas? A nivel sudamericano, entiendo que quiénes son los responsables sobre la Comisión de Clasificadores Funcionales. En América, a nivel internacional, la jefa de clasificación de la IWF América es Anne Lachance, es canadiense. Después somos pocos clasificadores internacionales a nivel de América, si tú crees. A nivel de Sudamérica, tenemos cada vez menos, ¿no? Brasil, Argentina, Uruguay, y para de contar. Entonces, y sí, porque no hay. Perú tiene, Perú tiene también. Pero... México. México. Bueno, yo decía Sudamérica. Ah, sí, disculpa. Sudamérica tenemos muy poco. Sí. Entonces, esto incrementa mucho los costos a veces a la organización de los torneos. Hoy estamos conectados en redes. Entonces es muy importante que los clasificadores nuevos nos manden video, podemos consultarnos entre todos. Y es muy importante eso, para no llegar a un torneo, y hay veces que por medio punto desequilibramos toda la organización y toda la planificación de ese entrenador, de ese equipo y de esa selección. Está perfecto. Bueno, hay 2 preguntas que uno habla de reclasificación, ¿sí? Y otro habla de cambiar la categoría, un jugador, ¿no? Vamos con la primera. ¿Qué torneos internacionales permiten solicitar una reclasificación funcional de jugador y cuáles serían los pasos a seguir? Lo mismo. 6 meses antes tienes que enviar una carta avalada por la Federación Nacional, en el caso, por ejemplo, de Argentina, firmada por FABA, con la documentación correspondiente por qué crees que ese jugador no es clase 2, por ejemplo, sino que es clase 1,5, mandar toda esa documentación a Anne Lachance, que es la jefa de clasificación, primero al clasificador nacional, al que tenga de referente en tu país, por ejemplo a Roberto. De Roberto va a ser el encargado de mandárselo a Anne, 6 meses antes. Y después, en el próximo torneo, como ese jugador tiene una clasificación internacional, IWF, por eso es importante que se mande con tiempo, porque hay que tener en cuenta que en el panel de clasificación de ese torneo no deben de estar los mismos clasificadores que lo clasificaron la primera vez. Ah, perfecto. Cristina, tiene que perceber que cuando un atleta tiene una clasificación internacional mundo,
ele só pode pedir um pedido de reclassificação quando for num outro torneio correspondente. Não pode pedir num evento de la América, correto? Claro, lo que está explicando Patricia es que hay distintos tipos de torneos. Tenemos paralímpicos, mundiales, panamericanos, en el caso de América, que son la primera línea de torneos. En esos torneos se mandan generalmente 6 clasificadores y por lo menos hay 4 internacionales. Después tenemos torneos sudamericanos, en el caso de Sudamérica, y Copa Andina. En esos torneos el panel de clasificación no se comporta con 3, no se conforma con 3 clasificadores internacionales, sino que será 1 o 2 internacionales y 1 de zona. Entonces, si hay un jugador que tenga carné internacional, debe avisar con anticipación para que en el torneo que vaya existan, si es que existen, 3 clasificadores internacionales. No puede ser que un jugador internacional pida una reclasificación en una Copa Andina, por ejemplo, porque generalmente no van 3 clasificadores internacionales. Y dentro de los 3 clasificadores hay que tener en cuenta lo que decía Cristina, que no estén los que lo clasificaron anteriormente, ni el clasificador de su país. Perfecto. Bueno, eso era con motivo a la reclasificación. La otra pregunta sería, ¿cuándo se le puede cambiar durante el torneo una categoría internacional a un jugador y en qué tipo de torneos se puede cambiar? Bueno, eso tiene también, hay un cierto protocolo que si un jugador viene con carné internacional y tal vez fue observado en un torneo anterior por algún clasificador, existe un protocolo que dice que hay que estar muy seguro, tiene que tener 3 clasificadores internacionales y se podrá cambiar a la finalización del torneo que asistió. No se puede cambiar antes, es injusto que un partido lo juegue con una categoría y otro partido lo juegue con otra categoría, siendo jugador con carné internacional. Si son jugadores nuevos, eso se puede hacer en la primera etapa del torneo, que comúnmente se denomina Robin Round. Está perfecto. También preguntan en el chat, ¿dónde se realizan las capacitaciones para clasificador funcional? Esas capacitaciones se inician en las distintas federaciones. Generalmente hay un nivel o un escalón que es la propia federación, donde se encarga de hacer clínicas de clasificación y su propia federación lo reconoce como clasificador. Luego, a nivel internacional, existen 3 escalones que son clasificador nacional en un curso dictado por IWBF, después clasificador de zona y después clasificador internacional. Para ir ascendiendo de escalones, hay clínicas que se van desarrollando en los distintos torneos que organiza la Federación Internacional. Por supuesto que el primer escalón es exclusivo de la Federación de Origen, y la Federación de Origen hará sus propios cursos y habilitará en su propio país. Ya si quiere el aval de la Federación Internacional, tienen que esperar e inscribirse por su federación en los cursos o en las clínicas que desarrolla la IWBF. Bueno, la misma pregunta sobre clasificación funcional, si va a haber algunos cursos programados de actualización para clasificadores funcionales de manera presencial o online. Este año, nada. Este año no hay ningún torneo que se esté planificado, dado las características que estamos viviendo de la pandemia y la parte económica, ¿no? Porque yo siempre les digo, para ir a hacer un curso de reclasificación, tenés que pagarte pasaje, estadía, comida, más la clínica. Igual, el otro día hace una semana tuvimos una charla con Steve, que es el presidente de la Zona América, y se está
tratando de evaluar de empezar a hacer algún curso online, pero siempre después, o sea, como va a ser como un preparatorio, pero igual vas a tener que tener después, en el próximo torneo organizado por la Federación Internacional, el aval para dar el examen práctico. Perfecto. Bueno, dos preguntas en una para los tres. Pensando cada uno desde su federación nacional, ¿los clasificadores funcionales realizan tareas de asesoramiento a sus federaciones? Y en el caso que sí, ¿cómo articulan su trabajo con esa federación para obtener un mayor ajuste al momento de una clasificación internacional de un jugador o de un nuevo jugador en el asesoramiento, ¿no? Primero se asesoran y después si lo articulan. A nivel nacional, por lo menos trabajamos con el entrenador, con el preparador físico, sugerimos, evaluamos, pero es muy importante, ninguno somos profeta en nuestra tierra. Nosotros sugerimos cuál puede ser la clase, su clase funcional, pero el aval lo va a tener después la Federación Internacional. Y ninguno de nosotros a nivel internacional podemos estar presente a nivel de cuando se haga la clasificación internacional de ese jugador, porque no es ético. Claro, está bien. Gracias a los medios audiovisuales que contamos ahora, antes era más difícil. En muchas ocasiones compartimos videos para asesorarnos, preguntar qué les parece a los demás clasificadores, cómo ven a un jugador nuevo, sobre todo, cuando va a ser llevado, presentado en un torneo internacional. Específicamente en Argentina, en algunos momentos hemos compartido concentraciones, entrenamientos para ver jugadores nuevos, lo charlamos con los técnicos, damos la opinión respecto a la categoría que es, pero nos podemos encontrar, como dice Cristina, que el panel de clasificadores opina otra cosa y lo único que podemos hacer como clasificadores es nada, y que los técnicos pregunten por qué y den su punto de vista como técnico. Nosotros como clasificadores, y más si estamos en el torneo, no podemos emitir ninguna opinión. Sí lo trabajamos durante el año. Tal vez sería conveniente trabajar más seguido en Argentina, pero volvemos al tema de los costos de traslado, sobre todo acá que tenemos clasificadores y un país tan grande, que seguramente Brasil pasará lo mismo, Sí, Patricia. sim, sim. Então, nós avaliamos os jogadores, né, durante os torneios, e nos últimos anos, N tem enviado um relatório para preenchermos, para estarmos descrevendo o porquê da classe de cada atleta novo que vá num torneio internacional. Não sei se Roberto e Cristina acontece em seu país a mesma coisa. Então, quando um atleta novo vá do Brasil, vá a um torneio internacional, tenho que escrever um relatório sobre por que é classe 2, por que é classe 3. Este relatório chega na mão da banca de classificação deste torneio. Não necessariamente que isto vai influenciar a opinião da banca de classificador, mas é uma visão que temos do jogador dentro de nosso país. É isto. Perfecto, perfecto. Otra pregunta sería, desde el punto de vista de entrenador, ¿no? Si uno como entrenador tiene un jugador ya con una clasificación internacional, con un carnet internacional, y antes de enviar la lista de buena fe, el último entry de los 12 finales, unos días antes se lesiona, se lastima, lo cual le produce una alteración en su funcionalidad.
¿Mm? La pregunta es, ¿se puede reclasificar antes del torneo por el hecho de armar bien la lista de buena fe? ¿O hay que ir al torneo como está? Legalmente va al torneo como está. Bien. Y si ya tiene una clasificación internacional, no lo puedes cambiar durante ese torneo. Perfecto. Lo Está que bien. puede pasar es que durante el torneo se observe que tiene aumentado su discapacidad en un miembro superior o en su función del tronco, y al final del torneo se le dé otra clasificación. Está, perfecto. Bueno, nos preguntan también sobre una temática que tiene una fuerte impronta en Europa, más específicamente hace muchos años que en España se viene trabajando y hablando este tema, en Alemania también. ¿Qué opinan de las categorías o de los jugadores categoría 5 para jugar a nivel nacional en cada uno de sus países? Brasil también tiene, dice. ¿Cuál es su opinión? Desculpa, estava desligada. Não, no Brasil não tem 5.0, não jogamos com 5.0. Não tem nenhum atleta que não tem discapacidade que está jogando, pelo menos dentro de federação, de jogos de federação. Nós não consideramos nenhum jogador 5.0. E, a princípio, a minha opinião pessoal é que não temos essa necessidade de termos um jogador 5.0 somente para montar uma equipe. Nós temos jogadores suficientes, com discapacidade suficiente para estarmos treinando e habilitando-se esses jogadores que vão jogar e que têm um potencial para evolução e jogar em meu país. Até agora não temos essa mentalidade de colocar um jogador 5.0. Yo creo que dentro de ¿Sacaste el audio, Cristina? Perdón. Yo creo que sí, dentro de la clase 4.5 hay mucha diferencia. Vamos a poner entre un amputado abajo rodilla o con un muñón largo de muslo, entre uno que tenga una discapacidad mínima como una lesión de rodilla, por ejemplo, una inestabilidad de rodilla. Pero no se está hablando, no es como para decir es el 5.0. Creo que hoy por hoy en básquet en silla de ruedas estamos tratando de incluir a la discapacidad y no hacer que cada vez tengan menos discapacidad. Tenemos que formar un equipo con personas, con todos tengan la misma posibilidad de jugar. Y el 5.0 creo que no entraría casi en el equipo. Yo lo que tengo un par de dudas con respecto a esa pregunta. Si el jugador 5.0 se refería a una persona que no presentaba discapacidad o si se refería, como dice Cristina, a una diferenciación entre los jugadores 4.5 de mínima discapacidad o, bueno, ahí están contestando Alejandra, que pensaba para todos. Hace un par de años hubo un meeting en Bélgica donde asistimos varios clasificadores por América y fue una de los temas a tratar es qué se opinaba de crear la categoría 5.0, pero no para jugadores que no tuvieran discapacidad, sino para jugadores con mínima discapacidad. De esa reunión se llegó que no era conveniente por el momento que se creara la categoría 5.0 y que se seguía jugando con 4.5. Personalmente yo creo que hay una diferencia entre un jugador mínima discapacidad que apoya sus dos pies en los pedalines de la silla a un jugador 4.5 que es una amputación bajo rodilla y que no apoya nada.
a pesar de que usa amarre en el pequeño muñón que tiene seguramente al costado de la silla. Pero es una cuestión que se viene charlando mucho, pero todavía no hay nada definido. En cuanto a ocupar jugadores 5.0 que no tengan discapacidad, eso creo que depende de los países en donde, de cómo ven el desarrollo del básquet. Si ven que no tienen jugadores para formar un equipo, tal vez tendrán que recurrir a esos jugadores. Si tienen jugadores, yo creo que es estarle sacando un lugar a un jugador o darle la oportunidad a un jugador que tenga una discapacidad para jugar al básquet. Sé que incorporar un jugador de esa calidad va a aumentar un poco a lo mejor el nivel del juego, aumenta la cantidad de personas que se van a arrimar al grupo. Después de esos jugadores se pueden sacar árbitros, se pueden sacar técnicos, se pueden sacar clasificadores, pero como repito, es de acuerdo a la cantidad de jugador. Mi opinión es que de acuerdo a la cantidad del desarrollo que tenga el básquet del país. Si lo tiene recién está empezando, tal vez sea útil. Sí, Roberto, te escucho. Sí, sí, listo. Bueno. Patricia, si un jugador que ya tiene una clasificación nacional, ¿sí? Juega en tu país, un jugador que tiene una clasificación funcional nacional en tu país, y después de muchos años que sigue jugando al básquetbol sobre silla de rueda, y puede cambiar esa categoría funcional porque ya tiene más edad, porque no puede hacer determinados movimientos por su edad, por ejemplo. Não. A idade não interfere em seu movimento. Como eu era atleta de dança aeróbica, não sei se ser clara. Então, hoje em dia, eu não consigo mais ter a mesma habilidade que tinha quando era mais nova. Mas eu continuo conseguindo fazer os movimentos, porque meus músculos estão normais. Mas não tenho mais a mesma capacidade, por causa da idade, de realizar com a mesma habilidade, com a mesma velocidade. Mas continuo levantando meu braço para cima. Posso não levantar tão rápido quando era jovem, mas continuo realizando a função. Então, a idade, ela não diminui sua classe funcional. Ela diminui, de repente, a execução, a velocidade, mas não o movimento em si. Continuamos realizando o mesmo movimento. ¿Entendiste? Muy bien. Bueno, ya llevamos 1:40. Vamos a hacer la última pregunta, una 2 en 1. Hablaron al principio, creo que Roberto habló al principio del tema de los amarres, de su disertación. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, de los clasificadores durante un torneo nacional o internacional, ¿sucede algo si un jugador va cambiando de tipos de amarres durante el torneo en diferentes partidos? ¿Y qué sucede si cambia de silla de rueda de un partido a otro? Correcto. En el caso de los amarres, seguramente nos daremos cuenta que ha cambiado. Es más, particularmente tuvimos una experiencia en los últimos Panamericanos donde el jugador de Canadá, Patrick Anderson, empezó a entrenar y había cambiado su amarre, no usaba más los box que tenía soldados a la silla. Entonces pedimos observarlo atentamente porque no entendíamos qué amarre era. Además, el entrenador había pedido observarlo especialmente porque pensaba que cumplía con la condición de que podía ser jugador 4.0. Después de observarlo, cómo era el nuevo tipo de amarre que están sacando
o que no que están sacando, que están haciendo algunos jugadores amputados bajo rodilla, observamos que su amarre era exactamente, cumplía la misma función exactamente que el box. Entonces no se cambió la clasificación de ese jugador. Y quedó que iba a ver si en algún momento sacaba ese amarre, que nos iban a avisar, y que en cuanto cambiara ese amarre, iba a pasar a ser jugador 4.0. Solamente no tenía que estar agarrado bajo rodilla. Todos los otros casos, si bien nos daremos cuenta que cambiaron los amarres, pero no se le va a variar la clasificación. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta, Mauro? Si durante el torneo o durante un mismo partido puede cambiar de silla. El jugador realmente, eso es una pregunta técnica que se la tendrían que referir a un árbitro. Un jugador, las sillas están autorizadas aparte de los jugadores, la miden ahora sin el jugador sentado. Entonces, esa pregunta hay que pasársela a un árbitro. Y yo, desde mi punto de vista, como clasificador o como, no como clasificador, como amante del básquet, yo te diría que no tiene ningún problema, que está sentado en una silla y se pasa a la otra, no tiene ningún problema, va a pasar el problema de que no se va a estabilizar bien, nada más, pero ¿qué pasa cuando se le pincha una rueda a un jugador en un partido? Van y le cambian la rueda. ¿Qué pasa cuando se le rompe la silla a un jugador en un partido? Van y le cambian la silla y siguen jugando. Creo que, pero digo, no es mi especialidad, eso lo contesta un árbitro, creo. Bien, Lo bueno. importante, y que no es parte nuestra, ¿no? Es parte de los árbitros, es que un jugador no debería, o que lo van a observar los técnicos, es la altura del asiento y la altura general. Si es Claro. un punto, porque además se va a desestabilizar, se va a caer. Claro, Yo sé que en muchos países como los nuestros, que vamos con la silla justa, se rompió una y bueno, le vas a cambiar a Juan la de Pedro, pero ojo con las medidas, según las clases. Hay un tema de alturas de silla que dice que hasta los jugadores categorías 3 tienen una cierta altura del asiento y los jugadores 4.5, 4, 3,5 y 3, creo que entraba, tienen otra altura del asiento. Entonces de repente se le rompe la silla al jugador 4 y lo cambia y agarra una silla de jugador 2 que tiene otra altura de asiento, está cometiendo un ilícito en el partido. Pero te digo, eso es una parte reglamentaria por parte de los árbitros. Bueno, perfecto, muy claro. Bueno, Cristina, Patricia, Roberto, de más está decirle que fue todo muy claro, muy concreto, muy didáctico, muy pedagógico por cada uno de ustedes en cuanto a la respuesta y las inquietudes que transmitió el chat para cada uno de ustedes. Así que bueno, agradecerles el tiempo por sobre todas las cosas, la amabilidad y las ganas y la disponibilidad de poder sumarse a estas inquietudes, de poder también compartir sus experiencias y sus saberes con todos nosotros para que desde el lado de dirigente, de jugador o de entrenador podamos volcarlo a nuestro campo a accionar para seguir mejorando y desarrollando todo lo que es el básquetbol a nivel América y a nivel Sudamérica también. Así que de mi parte, de parte de todo el cuerpo técnico, de parte de la Federación, de la Fundación para Deportes y de Ortopedia Holandis, queremos darle las gracias. ¿Quieren unas palabras finales, Roberto, Patricia, Cristina? Bueno, eu quero agradecer muito o convite, fiquei muito honrada de estar aqui com vocês. Mais uma vez, com meus amigos de coração, Roberto e Cristina, que gosto muito, eles sabem disso, que tenho um grande carinho por eles. Queria agradecer também a todos que estão acá, algumas pessoas conhecidas, Mariel, Alejandra, que eu estou vendo aqui. Tem alguns classificadores acá de Brasil também que estão assistindo. Alisson, Bruno, Fran, Ruth. Bueno,
todos eles estão acá, e fico muito feliz deles estarem podendo também conhecer um pouco de todos vocês, e acho isso muito importante para podermos estar trocando informações. Muito obrigado por tudo, Roberto, Cristina, mi corazón para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saben que a las órdenes en lo que pueda ayudar en todo, como clasificadora, como médico, y bueno, a seguir en este camino que creo que todos debemos aprender y aprovechar esta oportunidad que nos brindan, porque fue algo que expresé hace un tiempo. Para poder subir o tener más conocimiento, tenías que ir a una clínica, tenías que asistir a un torneo, pagarte traslado, comida, alojamiento. Hoy tenemos esta oportunidad. No dejen de mandarnos videos, aunque sean las cosas más bobas, que ustedes consideren que es lo más bobo, pero mira, no, manden videos, buenos, malos, regulares, no importa. Hay un grupo que somos de clasificación funcional de América, lo vamos a ver, si no lo vemos hoy, lo vamos a ver mañana y vamos a opinar. Y no opinamos uno, opinamos muchos. Todo América. Hoy por hoy, aprovechar las redes. Y a las órdenes con todo. Muchas gracias. Listo. Mauro, muchísimas gracias por la invitación. Como dijeron mis compañeras, estamos dispuestos cuando ustedes quieran y gracias a esta tecnología podemos estar presentes a pesar de la pandemia y bueno, esperemos que esto pase y que nos podamos dar unos abrazos, unos mates y seguir adelante con el básquet en silla de ruedas. Saludo a varios de los amigos que veo que tengo por acá y hasta la próxima, chicos. Compartir un mate, que es lo que más extraña. Mauro, tenés el micrófono cerrado. Perdón, nada, agradecerles a los tres y a todas las personas que siempre nos acompañan cada miércoles y cada viernes, y nos estamos viendo este viernes a las 6 de la tarde. Un abrazo y nos vemos este viernes. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego, Patricia. Olá, Alejandra, como estás? Todo bien, por suerte.